En el área de software empezamos diseñando la base de lo que sería nuestro brazo mecánico, para posteriormente hacer los planos y cortarlos en MDF. Después de esto empezamos a calcar y empezar a poner cada pieza en su lugar como lo teníamos previsto. Al principio pegamos las cosas con cinta adhesiva para tener una idea de cómo es que esto iba a estar unido. Posteriormente pegamos las partes con silicón. Después de eso introducimos todo lo electrónico. Como podemos ver en esta imagen, empezamos a trabajar con el motor porque esta es la base de lo que sería el brazo. Y posteriormente fuimos poniendo todo en su lugar y así es como se miraba casi al final del proceso. Lo último que hicimos fue terminar de imprimir la pinza y añadirla. Este es el mapa de flujo de la programación que usamos, que comienza en este punto. En el inicio, que bueno, lo primero que realiza es establecer las librerías. En nuestro caso usamos la librería de acervo.h para los servomotores y Liquid Crystal para la LCD. Y stdbull también para, bueno, una variable que necesitábamos usar verdadero y falso. Otro, sí, true y false. Entonces, de eso continúa a establecer las variables de los servomotores, servomotor 1, 2, 3 y 4. Eso continúa luego a los pines de trigger y pines de eco, y el pin de eco del sensor ultrasónico que usamos. La lista de pines que usamos para la LCD, que fueron 12, 11, 2, 3, 4 y 5. Y las variables de ADC, voltaje y resistencia, que nos sirvió para la evolución de algunos eh, valores analógicos, de los pines analógicos. Entonces, de eso continúa, sí. Bueno, y estas son las variables también del botón, que es la variable que vamos a usar para cambiar entre true y false. Y las variables de los potenciómetros, pot 1, pot 2, pot 3 y pot 4. Entonces, sí, y bueno, y también están estas dos que son las variables de duración y distancia que tienen que ver con la función de leer distancia que veré después. De eso va también a la función setup, que en la función setup bueno, primero se establece el monitor en serie que usamos para verificar los datos que nos están tirando durante las pruebas, que luego de eso va a, a inicializar los pines, en que se inicializan los de la LCD, los pines de trigger y eco del sensor y los cuatro del servomotor. Y eso es en cuanto a la función setup, que luego está la función loop, que en esta primero se guarda en la variable sensor eh, el valor que regresa la función leer distancia, que en sí es una función que usamos en nuestro proyecto anterior sobre detectar, sobre hacer una alarma para un auto a control remoto. Entonces reutilizamos esta función que básicamente lo que hace es leer distancia. Bueno, comienza con los valores del pin trigger y el pin echo, que comienza mandando primeros señales con el pin trigger. Comienza con el pin trigger en low, espera 5 microsegundos, lo pone en high, espera 10 microsegundos y lo vuelve a poner en low. Y luego con la función pulse n, con el pin echo eh, y encendido, logra guardar el valor que obtiene en duración, que era la variable de antes, espera 10 microsegundos y con esta conversión de duración por 0.0340 divididos, que eso básicamente convierte el valor de duración en un valor más o menos parecido a la distancia en centímetros. Entonces retorna esa distancia, que es el valor que guarda en la sensor, en la variable sensor. Que bueno, luego de eso va también en las variables de los potenciómetros,
los asocia a cuatro pines analógicos, a uno, a dos, a tres y a cuatro, así como la variable ADC, que también la asocia al pin analógico a cero. Y, y bueno, con esto, este es el primer if que se encarga en el caso que básicamente cuando cuando el pulsador del, del brazo mecánico se pulsa, el valor de ADC se reduce. Entonces, eh, cada vez que existe una pulsación del pulsador, se detecta un cambio y digamos, en el caso que el botón en ese momento sea true y sea verdadero, lo que hace es cambiar el valor de botón a false. Y en el caso que sea false, eh, sí, lo cambia a verdadero. Entonces, básicamente, sí, entonces luego de ese if va al primer if que se asocia con cuando el botón esté en estado true. En este if, mientras cuando detecte que el sensor ultrasónico que dijimos que que el valor que regresó es como la distancia en centímetros, mientras detecte que esté en una distancia menor a 40 centímetros, en el caso que sea verdadero, los tira al patrón de saludo, que básicamente consiste en imprimir hola, ¿qué pasa? En la LCD, mover el servomotor 3 y el 4 que son los cuatro que son de ángulo, eh, a 60 y a 60, esperar 500 milisegundos, moverlo a 82, 82 y luego regresarlos a 90, que básicamente imita el movimiento de un brazo saludando, ¿verdad? Entonces, eso, y en el caso que eso hubiera sido false, simplemente limpia la pantalla, así como también lo hace al final de patrón de saludo. Luego sigue el if que únicamente se activa cuando el botón está en estado false. Entonces, en el estado false, en caso que sea verdadero, activa el modo manual. Que en el modo manual, mientras lo primero que hace es, bueno, imprimir en la LCD el mensaje de modo manual y asociar cada variables de ángulo, que es ang1, ang2, ang3 y ang4, aunque realmente no todas son realmente ángulos, porque lo que hace es primero mapear el valor analógico de los potenciómetros, que van de 0 a 1024, a, entre comillas, 0 y 180. En el caso del ang1 y ang2, que van hacia los dos servomotores de velocidad que utilizamos, realmente no va a 0 a 180 porque esos servomotores no funcionan conforme ángulo. Entonces, sino que 180 es máxima potencia hacia un sentido y 0 a máxima potencia de otro sentido. Entonces, en nuestras pruebas tuvimos que ajustar esos valores eh, para que, por, sí, para no romper todo el sistema. Entonces, en el primer potenciómetro lo ajustamos a 60 a 110, siendo 90 el punto centro, como la velocidad cero. Y, y en Ang 2 lo mismo, solamente con 75 como 75 a 105. Y, y bueno, el 3 y el 4 van a 0 a 180. Que luego eso los activa ya en la función de servo motor write de cada uno, utilizando esos variables y limpiando la pantalla. En caso que eso hubiera sido false, solamente limpia la pantalla. Y así finaliza la función loop, que también es en sí el ciclo principal. Entonces, ese sería más o menos la programa del proyecto en general. En este diagrama esquemático se puede ver cómo usamos un Arduino Uno para hacer el sistema. Que en nuestro caso usamos un Arduino Mega porque no estábamos seguros cuántos pines íbamos a utilizar al inicio. Pero en este diagrama se pueden ver cómo está el Arduino, las resistencias, la LCD,
los potenciómetros, los servomotores, el sensor ultrasónico, la LED y el pulsador. Muy bien, ahora vamos a hablar de las pruebas. Acá encendemos el switch principal para empezar la programación. A continuación vamos a ver que el Arduino por, por defecto está en el modo automático. Esto sirve para que cuando uno se acerque, el robot lo salude, dando una frase simple como hola, ¿qué pasa? Y mueva el bracito para poder saludar. Ahora vamos a pasar al modo manual. Gracias a que presionamos el botón y la luz verde nos indica que ya estamos en modo manual, el brazo cambia a un modo manual en el cual va a ser controlado gracias a los potenciómetros y solamente a estos, dando un movimiento más independiente y hasta cierto punto preciso. En la LCD nos va a mostrar que efectivamente estamos en modo manual y a continuación mi compañero lo va a controlar. Cada potenciómetro está representado por un motor. El brazo está compuesto por cuatro motores. Entonces, de arriba hacia abajo, entonces el de arriba es el primer motor que está en la base. El segundo potenciómetro va a ser el que mueve el primer sector del brazo. El tercero el segundo. Y por consecuencia, el último va a ser el que mueva la pinza. Vamos a ver cómo es que funciona la pinza a final de cuentas. La hicimos un poco débil porque queríamos poder jugar con ella un poco. Entonces, como podemos ver ahorita, gracias al modo manual, la pinza lo agarra y lo lanza. Muchas gracias por su atención.